brevemente para ver desde qué lugar hicieron ustedes contacto o cómo ustedes, porque ambos relatos se parecen en algún punto, cómo ustedes estuvieron parados frente a la situación de discapacidad o en encuentro con la perspectiva de discapacidad. Bueno, al comienzo, bueno, cuando yo arranqué a trabajar con el tema de discapacidad, a pesar de que soy discapacitada y comparto en mi vida cotidiana siempre este, esta disciplina o este trabajo, empecé a trabajar en un grupo de chicos que se hacían kinesiología o diferentes tratamientos en un instituto que se llama Ceneva, que es un instituto que trabaja con chicos que tienen un montón de discapacidades, ya sea motrices o del habla o epilepsia o diferentes problemas. Y bueno, yo arranqué a trabajar con ellos después de que yo tenía mi sesión de kinesiología. Me quedaba con las chicas que trabajaban en ese lugar a compartir con los chicos y a aprender sobre cómo se podía o podía yo empezar a trabajar con chicos que tenían esas diferentes discapacidades. ¿Vos en ese momento habías tomado contacto consciente con tu propia discapacidad? Yo en ese momento, cuando arranqué a trabajar con ese grupo y cuando conocí a ese grupo que se llama Ceneva, ellos me ayudaron un montón a darme cuenta cómo tenía que trabajar yo o cómo podía trabajar de alguna manera mi discapacidad y también a trabajar con otras personas. ¿Pero vos sabías que tenías una discapacidad? Sí, en ese momento sí, porque empecé a trabajar con ellas desde los... arranqué desde los 3 años, pero cuando empecé a trabajar compartiendo con otros chicos, ya era un poco más grande, tenía 15, 16. ¿A los 3 años qué sucedió? A los 3 años, o antes quizás, se empezaron a dar cuenta mis padres que yo no me podía mantener sentada. O sea, me sentaban y yo me caía para un costado o para el otro o para atrás. Y bueno, y ahí se empezaron a dar cuenta que había algo que no estaba del todo bien o normal. Y me llevaron al médico y bueno, y ahí me dieron el diagnóstico de la discapacidad que tengo, que se llama displejía espástica. Y bueno, y ahí ya empecé todo mi recorrido de conocer mi cuerpo y ver cómo trabajo. ¿La conciencia o digamos, el entender que había una diferencia en eso entre vos y a lo mejor, no sé, si los otros chicos o los que te rodean, cuándo aparece y cómo haces esa incorporación? En realidad apareció en mi casa con mis padres, sobre todo con mi papá, un día que yo estaba intentando caminar, dar mis primeros pasos, que yo me acuerdo perfectamente que fue un domingo a la tarde, que estaba intentando caminar y mi papá me puso unas barras adelante mío. Yo estaba contra la pared y quería dar mis pasos y yo notaba que no podía porque yo quería dar un paso y me tambaleaba o me caía para un lado o para el otro. Entonces mi papá me puso unas barras y yo di el paso y me caí. Y cuando me caí dije, ay, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo caminar como el resto? O sea, ¿por qué no puedo hacer el mismo movimiento que el resto sin caerme o sin que haya ninguna dificultad? Entonces, bueno, ahí cuando me caí al piso, intenté sujetarme de las barras y me di cuenta que haciendo eso o agarrándome o caminando con esa ayuda iba o podía hacer dentro de todo lo mismo o caminar de la misma manera que el resto y bueno, y ahí como que me di cuenta en ese momento que me caí y vi que había una dificultad en mi cuerpo para caminar. Ahí fue como que hice el clic y dije, acá hay algo que es diferente. Y a lo largo de todos los trayectos educativos que hiciste, ¿cómo fue ese encuentro desde esa mirada tuya de posibilidades e impedimentos? ¿Cuáles fueron los impedimentos? En realidad yo siempre, desde que soy chica, que mis padres siempre me inculcaron la idea de que yo soy igual al resto. Entonces, a pesar de que tengo algunas dificultades con algunos movimientos o algunas cuestiones,
igual puedo hacerlas de otra manera o ver de qué manera las puedo hacer. Entonces, en particular en la secundaria o en la escuela, en el jardín, en la escuela, siempre como que yo me vi como alguien más, o sea, siempre trataba de hacer lo mismo que mis compañeros o ir con ellos a donde ellos iban. Y a pesar de que a veces me costaba un poco más y a veces terminaba llorando o terminaba mal porque no lograba encontrar la manera, yo siempre pensé y siempre todavía lo sigo pensando que siempre hay una manera de hacerlo. No importa cómo o no importa si tardas un montón en encontrarla, pero siempre hay una manera de hacer. ¿Por qué te inscribiste en la universidad? Porque siempre me gustó el arte y siempre fui de hacer obritas en mi casa y jugar a que era otra persona. Y bueno, y me encanta. Y ahora, cuando me enteré que estaba en la carrera, enseguida fui directamente a anotarme porque fue como un impulso que tuve que dije, wow, esto es lo mío, yo quiero hacer esto. ¿Y cómo te está yendo? Bien, me está yendo muy bien, no me puedo quejar. Muchas gracias, Aimé. Vamos con el de Cintia. Bueno, mi primer contacto con la palabra discapacidad fue con una de mis vecinas que tiene unos años más que yo y nos criamos juntas. Y siempre nos tratamos como pares e iguales. Compartíamos mucho tiempo juntas, jugábamos. Y tenía una forma de hablar un poco incómoda. O sea que era difícil de entender lo que decía. Sin embargo, su mamá, su hermana y yo éramos las únicas personas que entendíamos bien lo que ella decía. Para mí en ese momento la palabra discapacidad nunca fue un problema, al contrario, no entendía por qué la palabra. Sin embargo, cuando cumplí 11 años, iba a 5º grado y notaba que me trataban diferente. Me dejaban, mis compañeros no me juntaba con mis compañeros, cada uno tenía su grupo y yo jugaba con muñecas. Justo en esa etapa es donde los chicos por ahí gustan del sexo opuesto, se mandan cartitas. Hasta que una de mis profesoras empezó a hacerme el seguimiento y llamó a una reunión a mi mamá y le dijo que yo era una chica rara, que era una chica extraña, que jugaba con muñecas. Entonces pidió que me hagan algunos exámenes y resultó ser que tenía una discapacidad, tenía una falta de audición y una hipoacusia bilateral de los 2 oídos y me pusieron audífonos. Bueno, en ese momento la palabra discapacidad realmente me pesó porque para todos era una persona diferente. Todos hablaban acerca de mí como si yo no estuviera, diciendo que era distinta, que era rara, que no iba a poder, que iba a necesitar estar con una persona acompañada, constantemente acompañada, para que me ayude. Iba una psicopedagoga, me acompañaba a la escuela, tomaba las clases conmigo para explicarme lo que la maestra no podía explicarme. Y gracias a Dios, después de un tiempo, la hipoacusia progresiva tuvo un alto, y no tan solo que tuvo un alto, sino que retrocedió y volví a tener el 100% de mi audición. Hoy en día no uso audífonos, pero bueno, esa fue mi primera instancia y segunda con la palabra discapacidad.